Dentro del estudio de la lógica simbólica existe una parte muy importante, la cual es la simbolización de proposiciones. Recordemos que las proposiciones son aquellas oraciones a las cuales les podemos dar un sentido de verdad o de falsedad. La simbolización, como su nombre lo indica, la vamos a llevar a cabo a través de símbolos, siendo un símbolo diferente para cada conectivo lógico. Recuerden que tenemos 5 conectivos lógicos. Tenemos el conectivo lógico I, el conectivo lógico O, el conectivo lógico no, el conectivo lógico sí entonces y el conectivo lógico sí y solo sí. Para cada uno de ellos existe un símbolo diferente, siendo el símbolo del conectivo lógico I este que tenemos acá, y el símbolo del conectivo lógico O el siguiente, y así sucesivamente con cada uno de los siguientes 3 conectivos lógicos. Por lo tanto, vamos a tener que cada uno de esos conectivos lógicos representa lo siguiente. La I representa una conjunción. La conjunción es la unión de dos proposiciones a través de I. La disyunción es la unión de dos proposiciones a través de O. Y la negación, aunque no necesariamente se van a utilizar dos proposiciones, por lo general es una, también es un conectivo lógico que, como les decía, por lo general se va a utilizar solamente en una oración. Más adelante vamos a ver de manera detallada cómo simbolizar una negación. Y luego tenemos la condicional sí entonces, donde el sí va antes de la primera proposición y el entonces va antes de la segunda proposición. Y para finalizar tenemos la bicondicional, que esta la vamos a encontrar entre las dos proposiciones distintas. Entonces, para poder entender de una mejor manera, vamos a empezar por simbolizar aquellas proposiciones que están unidas a través del conectivo lógico I. Es decir, vamos a empezar trabajando las conjunciones. Vamos a comenzar por lo tanto estudiando la simbolización de la conjunción. Como les decía anteriormente, la conjunción es la unión de dos proposiciones con la palabra y. Y tenemos un ejemplo acá, el cual vamos a estudiar para luego poder resolver los ejercicios que tenemos a la derecha. Se nos presentan dos proposiciones unidas a través de y. Podemos notar claramente que esta es la primera proposición, la cual nos dice el libro de Juan es de lógica, y esta es la segunda proposición, la cual nos dice que el libro de Luis es de literatura. Estas dos proposiciones son distintas y están unidas a través del conectivo lógico y. Por lo tanto, vamos a simbolizar cada una de esas proposiciones. Las proposiciones las vamos a simbolizar con una letra. Esa letra tiene que ser mayúscula y podemos elegir cualquier letra del abecedario. En este caso se utilizó la P para simbolizar la primera proposición y se utilizó la Q para simbolizar la segunda proposición, pero en realidad podemos utilizar cualquier letra del alfabeto, con la condición de que sean mayúsculas. Por lo tanto, podemos ver que toda esta oración proposición se simboliza con la letra P, que luego vamos a tener que simbolizar I con el símbolo correspondiente a I, y luego tenemos la segunda proposición que se va a simbolizar con la letra Q. Por lo tanto, esto se lee P y Q, la cual es la proposición que tenemos acá. Una vez aclarado esto, vamos a resolver los 3 ejercicios que tenemos planteados a nuestra derecha para que esta idea quede mucho más clara. Entonces tenemos lo siguiente. Como primer ejemplo nos dice, un elemento tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas. Podemos notar claramente que el conectivo lógico I lo encontramos acá. Por lo tanto, este conectivo lógico va a unir a las dos oraciones que tenemos planteadas. La primera oración, la primera proposición, es claro que es esta de la izquierda. En mi caso yo voy a utilizar la letra A para simbolizar esta primera proposición. Y luego la segunda proposición es la que se encuentra a la derecha de I. Yo voy a utilizar la letra B para simbolizar esa segunda proposición. Y ya sabemos que el símbolo del conectivo lógico I es este que tenemos acá.
Por lo tanto, la simbolización de esta proposición la vamos a dejar como A y B. Esa sería la simbolización correcta. Como segundo caso, tenemos la siguiente proposición. Los números pares mayores que 2 son compuestos y terminan en cifra par. Lo primero que debemos hacer es localizar el conectivo lógico. Acá lo tenemos. Por lo tanto, la primera proposición la voy a simbolizar con la letra P y la segunda proposición la voy a simbolizar con la letra Q. Esta es la primera y esta hasta el punto es la segunda proposición. Entonces voy a decir que toda esta proposición es P, toda esta proposición es Q y que el conectivo lógico es I. Uniendo esto nos va a quedar entonces P y Q de la siguiente manera. Y para finalizar tenemos este último ejercicio acá que se ve bastante sencillo, es bastante corto, entonces es fácil de ver que encontramos el conectivo lógico acá, y por lo tanto la primera proposición es que x es igual a 0 y la segunda proposición es que z es igual a 3. Vamos a llamar a la primera proposición C, voy a utilizar el símbolo I para denotar el conectivo lógico correspondiente y voy a utilizar D para la siguiente proposición. Por lo tanto, esto simbolizado me va a quedar como C y D de la siguiente manera. Ahora vamos a estudiar la siguiente condición, que es la disyunción. Continuando, tenemos el estudio de la simbolización de la disyunción. La disyunción pues es la unión de dos proposiciones a través del conectivo lógico o de la palabra o. Y como en el caso anterior, también tenemos un ejemplo que vamos a estudiar para poder comprender y resolver los que tenemos a nuestra derecha. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Nos dice la siguiente proposición molecular, nos dice, el libro de Juan es de lógica. Noten que después de lógica continúa el conectivo lógico que es O. Entonces está claro que nuestra primera proposición es el libro de Juan es de lógica. Y luego nos dice es de literatura. Por lo tanto, esto está después del conectivo lógico O, por lo tanto es la segunda proposición. Se utilizó la letra P para simbolizar la primera proposición y Q para simbolizar la segunda proposición, con la diferencia de que ahora en lugar de I tenemos que utilizar el símbolo de O, el cual es como una V. Tomado y aclarado ese punto, vamos entonces a simbolizar las proposiciones que tenemos a nuestra derecha. Entonces, como primer caso tenemos Marcos es puntual o Luis llega tarde. Podemos notar claramente que el conectivo lógico O une las dos proposiciones distintas. Entonces vamos a llamar a esta primera proposición, la vamos a simbolizar con la letra S. Repito, pueden utilizar la letra que ustedes gusten. Y vamos a simbolizar la segunda proposición con la letra T. Y recuerden, como estamos utilizando el conectivo lógico de la disyunción, es decir, de O, vamos a utilizar el símbolo de O. Por lo tanto, esto nos va a quedar como S, O, T, de esta manera. En el segundo caso tenemos la proposición que nos dice x es mayor que 0 o es menor que 0. Evidente es de que esta de acá es nuestra primera proposición y que esta de acá es nuestra segunda proposición. Entonces vamos a denotar con distintas letras cada una de esas. Voy a llamar A a la primera proposición y voy a llamar B a la segunda proposición, sin olvidar que el conectivo lógico de O es el símbolo este. Entonces, esto simbolizado nos quedaría como A, O, B, de la siguiente manera. Y para finalizar tenemos la última proposición, la cual nos dice Juan estudia ingeniería o Paula estudia medicina. Entonces, podemos ver de manera muy clara que esta es la primera proposición y que esta de acá
es la segunda proposición. Voy a utilizar la letra P para la primera proposición y la letra Q para la segunda. Recuerden, el conectivo de lógico de O es como una V, por lo tanto, esto simbolizado nos va a quedar P o Q. Esto se lee P o Q. Y así se simbolizan aquellas proposiciones que representan una disyunción. Continuando con el estudio de simbolización, vamos a ver ahora cómo se simboliza una negación. Este es un caso particular y que es distinto a los casos anteriores. A veces este caso suele mal entenderse y por lo tanto luego suele mal simbolizarse. Entonces vamos a aclarar algunos aspectos acá. Por lo general, y a diferencia de los anteriores, en este caso no vamos a tener dos proposiciones distintas, sino que por lo general vamos a tener una sola proposición negada. Como nos dice acá, la negación es una proposición molecular que utiliza el conectivo lógico no. Basados en eso, vamos a tener el siguiente ejemplo. Nos dice, la clase de lógica no es fácil para Antonio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a negar esa proposición que ya tenemos para encontrar una sola proposición. La negación de la clase de lógica no es fácil para Antonio es lo contrario. Es decir, la negación sería que la clase de lógica es fácil para Antonio. Es decir, si yo tuviera una oración, por ejemplo, hoy no es lunes, la negación de hoy no es lunes sería hoy es lunes. Entonces al final terminamos obteniendo una sola proposición. Lo que pasa es que esta proposición está con el conectivo lógico no, por lo cual está negada. Entonces quiero aclarar lo siguiente. A diferencia de los casos anteriores, que el conectivo lógico unía dos proposiciones distintas, no sucede lo mismo con no. Sería un error decir que esta es una proposición y que esta es otra proposición, y decir que esta proposición, por decir algo, es A y que este es no y que luego tenemos a B. Esto sería un error entenderlo de esta forma. ¿Estamos? No nos va a quedar de esta forma, A no B. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que estas proposiciones las vamos a negar, vamos a obtener una sola proposición, esa proposición la vamos a simbolizar y le vamos a agregar el conectivo lógico no antes, como en este caso. Se utilizó la P para denotar toda la proposición, la clase de lógica es fácil para Antonio, y luego se agregó antes de la P el conectivo lógico no para poderla simbolizar haciendo uso de él. Entonces, aclarado este punto, vamos a decir entonces a manera de conclusión que para simbolizar proposiciones con el conectivo lógico no siempre o por lo general no van a existir dos proposiciones distintas. Será una sola proposición la cual vamos a tener que negar. Ejemplo, vamos a resolver estos 4 de la derecha para que esta idea quede más clara. Como primer caso nos dice que febrero tiene 30 días. La negación de febrero no tiene 30 días sería que febrero tiene 30 días, ¿ok? La negación es lo contrario. Entonces, supongamos que para simbolizar esta proposición, toda esta proposición, yo voy a utilizar la letra A. Entonces, A sería febrero tiene 30 días. Pero como A está negada, es decir, A tiene el conectivo lógico no, entonces voy a representar esto como no A. Y sería una sola simbolización. No vamos a decir que febrero es una proposición y que no tiene 30 días es otra, ¿ok? Eso sería un error. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a simbolizarlo de la siguiente manera. Entonces, tendríamos que A es febrero tiene 30 días, pero como está el conectivo lógico no, lo vamos a agregar antes y ahí tendríamos la simbolización de esa proposición. En el siguiente caso tenemos no es mediodía. Acá el no aparece antes, lo cual nos ayuda a interpretar mejor esta proposición. Simplemente vamos a escribir el no y luego tenemos la proposición la cual nos dice es mediodía. Voy a utilizar la letra P para simbolizar esa proposición. Ojo con el siguiente caso en el cual aquí sí hay dos proposiciones distintas.
¿Por qué hay dos proposiciones distintas y cómo lo vamos a saber? Porque acá aparece el conectivo lógico y, que ya vimos anteriormente, y aparece también el conectivo lógico no. Entonces ya tenemos dos conectivos lógicos. ¿Cómo vamos a simbolizar este tipo de proposiciones? Bueno, la idea es la misma y es bastante sencilla. Antes del i tenemos la primera proposición, la cual nos dice hoy es viernes. Y después de i tenemos la segunda proposición, la cual nos dice mañana no hay clases. Entonces voy a utilizar la letra a para simbolizar la primera proposición y voy a utilizar la letra b para simbolizar la segunda proposición. Lo que sucede con la segunda proposición es que está negada por el conectivo lógico no. Entonces le voy a agregar el símbolo de ese conectivo lógico. Y recordemos que el conectivo lógico de i es una v invertida. Por lo tanto, esta proposición en total quedaría la a, luego i y luego no b. De la siguiente manera nos quedaría a, i, no b. Así simbolizaríamos esa tercera oración. Como cuarto ejemplo tenemos el siguiente, nos dice que Copán no es el departamento más grande de Honduras. Vemos que es una sola proposición que está negada porque no aparece ningún otro conectivo lógico como i o como o, que son los que hemos estudiado anteriormente. Entonces simplemente aparece el no. Al aparecer solamente el no, sabemos que es una sola proposición. Es como que dijéramos, Copán es el departamento más grande de Honduras. Esa proposición la voy a simbolizar con la letra T, pero como está negada le voy a agregar el conectivo lógico no antes. Por lo tanto, eso sería no T. Y así se simbolizan aquellas proposiciones que tienen conectivo lógico. Vamos a continuar con el tercer caso, el cual es el de la condicional. Dice que la condicional es cuando se unen dos proposiciones mediante la palabra sí, entonces. La proposición molecular resultante se denomina una proposición condicional o implicación. Y ojo con este aspecto acá, el cual nos dice, la palabra sí se escribe antes de la primera proposición y la palabra entonces se va a escribir antes de la segunda proposición. Y tenemos un ejemplo acá, que al igual que en los casos anteriores vamos a estudiar para que ustedes puedan entender y podamos así simbolizar las tres situaciones que tenemos a la derecha. Como ejemplo 1 nos dice, si hay feriado hoy, entonces iré al estadio. Noten que la palabra sí está antes de la primera proposición y la palabra entonces está antes de la segunda. Es claro, por lo tanto, que la primera proposición es hay feriado hoy y que la segunda proposición es iré al estadio. Basados en eso, vemos que se utilizó la letra P para la primera proposición, la letra Q para la segunda proposición y luego se utiliza el conectivo lógico sí entonces. Aunque el sí está antes de la primera proposición, no quiere decir que vamos a escribir algún símbolo antes de P, es decir, antes de la primera proposición. Simplemente vamos a unir las dos letras con el conectivo lógico correspondiente a sí entonces. Recuerden que el conectivo lógico correspondiente a sí entonces es una flecha hacia la derecha. Muy bien, una vez aclarado esto, vamos a resolver los tres casos que tenemos a la derecha para que esta idea quede mucho más clara. Vamos a tener entonces el primer caso, nos dice, si José está en primer lugar, entonces Juana está en segundo lugar. Note que aquí está el sí, por lo tanto, esta de acá va a ser la primera proposición, la primera proposición va a llegar hasta antes del entonces, hasta acá, y luego tenemos la segunda proposición que empieza a partir del entonces. Por lo tanto, voy a utilizar A para la primera proposición, voy a utilizar B para la segunda proposición y recuerden que el entonces es una flecha hacia la derecha. Por lo tanto, la simbolización de esta primera proposición es A, entonces B, de esta manera. En el segundo caso nos dice, si el agua está fría, entonces el niño no podrá bañarse. Ojo con esta porque podemos notar que aquí está el sí, por lo tanto nos indica
que esta es la primera proposición, luego tenemos entonces, por lo tanto, esta es la simbolización del entonces, y acá nos dice, el niño no podrá bañarse, pero como podrán notar acá, también tenemos el conectivo lógico no. Entonces, si leemos esta oración sin el no, nos dice, el niño podrá bañarse. Por lo tanto, vamos a empezar a simbolizar esto de la siguiente manera. Vamos a decir que S es la primera proposición y que T es la segunda proposición. Por lo tanto, como T está negada porque tiene el conectivo lógico no, vamos a agregar un no antes de T. Al final, la simbolización total de esta proposición nos va a quedar como S, entonces no T, de esta manera. Y para finalizar, en el tercer caso tenemos, si el audio está demasiado bajo, entonces no podrá escucharse. Es muy parecida a la anterior. Es evidente que si el audio está demasiado bajo, es la primera proposición, vamos a llamarla R, entonces es el conectivo lógico y luego tenemos no podrá escucharse, es decir, que la proposición es que podrá escucharse, vamos a simbolizarla con S, pero como acá tenemos el conectivo lógico no, entonces a esta S le va a anteceder el símbolo de no. Y al final vamos a tener que la representación simbólica de esto va a ser R, entonces no S, de esa manera. Esto con respecto a la condición. Ahora vamos a estudiar la última de estos casos, que es la bicondición. Entonces, para finalizar, tenemos el último caso, que es el de la bicondicional. Y igual que los anteriores, nos dice que es cuando se unen dos proposiciones mediante las palabras sí y solo sí. Entonces, vamos a estudiar este primer ejemplo que tenemos acá para poder simbolizar los tres casos que tenemos a nuestra derecha. Como este primer ejemplo nos dice, un triángulo es rectángulo si y solo si tiene un ángulo recto. Son muy fáciles de simbolizar, ya que es evidente el conectivo lógico si y solo si se encuentra acá. Por lo tanto, a la izquierda vamos a tener la primera proposición y a la derecha vamos a tener la segunda proposición. Noten que se utilizó la P para simbolizar la primera proposición y se utilizó la Q para simbolizar la segunda proposición, por lo cual al final tenemos P, sí, solo sí, Q. Recuerden que el conectivo lógico de sí, solo sí es una doble flecha. Ahora bien, una vez aclarado esto, que es, como podrán ver, es bastante entendible, vamos a simbolizar los tres casos que tenemos a la derecha. Es muy fácil de comprender porque la idea es la misma que en la conjunción, que en la disyunción y que en la condición. La única que varía un poco en su simbolización es la negación, es la que más cuidado debemos de tener. Entonces, como primer ejemplo nos dice, patinaremos si y solo si el hielo no es demasiado delgado. Noten que acá tenemos nuestra primera proposición y que luego, después del sí y solo sí, tenemos nuestra segunda proposición. Pero esta segunda proposición, como habrán notado, tiene el conectivo lógico no. Leamos esta segunda proposición sin el no. Sin el no nos dice, el hielo es demasiado delgado. Por lo tanto, vamos a llamar a la primera proposición, B a la proposición de que el hielo es demasiado delgado, pero como está negado, vamos a agregarle el símbolo de no. Y luego recuerden que sí, solo sí, nos va a quedar de esta manera. Entonces, si unimos esta simbolización, al final nos va a quedar A, sí y solo sí, no B. En el segundo caso, tenemos que el sonido se propaga si y solo si hay un medio transmisor. Evidente es de que acá tenemos el conectivo lógico sí y solo sí. Por lo tanto, nuestra primera proposición es el sonido se propaga. Nuestra segunda proposición es hay un medio transmisor. Por lo tanto, aquí tenemos la primera y la segunda, las cuales las voy a llamar en este caso
R y a la segunda S. Y recuerden que el conectivo lógico es sí y solo sí. En la doble flechita al final, esto nos va a quedar R, sí y solo sí, S. Es muy sencillo. Y para finalizar tenemos, esta figura tiene 4 ángulos interiores, sí y solo sí, tiene 4 lados. Como podrán ver, este es el conectivo lógico, por lo tanto, a la izquierda de ese conectivo lógico tenemos la primera proposición y a la derecha tenemos la segunda. Llamemos a esta primera proposición C y llamemos a esta segunda proposición D. Y el conectivo lógico, como ya saben, se representa de esta manera. Al final, la representación de esta simbolización nos va a quedar C, sí y solo sí, D, de esta manera.